Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 30 de mayo del año 2012. En el escenario internacional, el tema de los procesos electorales recientemente celebrados en Francia y las próximas elecciones en Estados Unidos y en Alemania son sin duda uno de los motivos de mayor reflexión, de comentarios, de controversias, en tanto que algunos autores señalan, por ejemplo, que pareciera comenzar a brillar de nuevo la estrella de la socialdemocracia y comenzaría a opacarse la estrella de los llamados movimientos de centro-derecha, representados, entre otras personalidades, por la figura de Sarkozy. La elección en los Estados Unidos, en donde la figura de Barack Obama vuelve a aparecer en este momento como la figura fuerte en la política, y frente a su candidatura para la reelección, el Partido Republicano no ha logrado hasta el momento una identificación de la sociedad con los candidatos que ha venido manejando. Las posibilidades de que Barack Obama vuelva a quedar en la presidencia, que al principio parecían bastante recortadas, han venido creciendo al paso de los meses y hoy vuelve a surgir como un candidato fuerte que se confronta particularmente con los sectores más radicales del republicanismo, lo que le da una ventaja, porque la sociedad norteamericana no respalda en este momento las propuestas ni las ideas de los grupos del radicalismo republicano que ante los ojos del pueblo norteamericano sus propuestas tienen la misma impronta de la administración de George Bush y ningún norteamericano quiere regresar a esta situación de confrontaciones y de incertidumbre de guerras, aunque Barack Obama ha ratificado su decisión de reflexionar el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Él dice que se van a retirar, pero tienen que retirarse dentro de un marco que garantice la estabilidad del gobierno de Karzai en esta región. El presidente Barack Obama ha presionado fuertemente a Irán para que Irán tome la decisión finalmente de aceptar una primera inspección de la Organización de las Naciones Unidas sobre sus plantas de investigación nuclear para comprobar que todos los trabajos y todos los recursos de material radioactivo que maneja Irán no tienen otra intención que servir a los proyectos, sobre todo de generación de energía eléctrica que ese país necesita. Los servicios de inteligencia de Barack Obama han jugado un papel importante porque han estado presentando toda una serie de preguntas, de cuestionamientos sobre los argumentos iraníes, preguntándose, entre otras cosas, ¿para qué quiere Irán la generación de esa cantidad de energía eléctrica que supuestamente sería el producto de estos nuevos centros de energía nuclear en el territorio iraní, cuando es uno de los países que tiene más bajo índice de consumo de energía eléctrica en el entorno y es uno de los países que tiene
menos desarrollo industrial que pudiera garantizar el aprovechamiento de esta corriente eléctrica. Para algunos de los observadores se presenta un fenómeno semejante al que existió cuando Gamal Abdel Nasser tomó la decisión de construir aquella gigantesca y monstruosa presa de Abu Simbel, que tuvo como efecto y consecuencia el desmantelamiento total de la zona arqueológica más rica y más bella de la cultura del mundo egipcio, que no es el mundo árabe, que quedó sepultada bajo las aguas de lo que hoy es el lago Nasser, que es un lago artificial sobre el que se finca la presa de Asuán, diseñada para generar una cantidad de energía eléctrica monumental, que al final se ha quedado prácticamente abandonada porque Egipto nunca ha tenido la necesidad de esta energía, y entonces los rusos hicieron una inversión monumental para la presa, donaron una parte del costo al gobierno de Anwar el-Sadat, pero el gobierno de Anwar el-Sadat pagó el resto, y al final los miles y miles de metros de cable de cobre abandonados y tirados a lo largo del camino a Asuán, y luego las instalaciones a medio completar de la presa, son como un símbolo de esas tentaciones del mundo musulmán de querer de repente brincar de una situación de subdesarrollo a una situación de crecimiento y de industrialización para la cual no están preparados. Los analistas benévolos con el planteamiento de el gobierno de Ahmadinejad en Irán dicen que si no se tienen los recursos electrónicos, si no se tiene la capacidad de producción de energía eléctrica, el país no va a avanzar nunca. Y el argumento no es malo. ¿Yo cómo me voy a poner a financiar la construcción de una empresa que necesita una gran cantidad de energía eléctrica si no hay abastecimiento de energía? Si hay abastecimiento de energía, me voy a interesar. Eso dicen los optimistas y los que tienen una visión, digamos, de buena voluntad. Los demás piensan que detrás de todo este mecanismo existe una intención nunca declarada de tener a la mano recursos de tipo atómico que pudieran ser utilizados como un arma devastadora en contra de Israel, que es el enemigo odiado de los iraníes. El presidente Barack Obama, en una gestión que ha llevado un buen número de meses, ha venido teniendo acercamientos con el gobierno iraní, ha tenido encuentros y desencuentros, pero al final Irán ha accedido a que se haga una investigación preliminar de estos centros de energía nuclear que están trabajando en Irán. Por otra parte, el presidente Barack Obama ha llamado a los oficiales, a los generales que están a cargo de las tropas norteamericanas en Afganistán, y se ha reunido con ellos y varios de sus asesores del área, tanto militar como de otras dependencias, para preguntar el tiempo en el que el ejército norteamericano pudiera retirarse de esta zona en donde hay tantísimos problemas, y que no significara la retirada del ejército el desmantelamiento del gobierno de tipo democrático que se ha querido instalar. El gobierno de Barack Obama estableció relaciones con
uno de los más destacados miembros de la intelectualidad talibán, que es sin duda uno de los personajes que está más interesado, que había estado más interesado en un acercamiento con el gobierno norteamericano y con los países de la alianza que creó Bush para tratar de encontrar una respuesta, tratar de encontrar una solución a los problemas que la intervención de las potencias extranjeras ha producido dentro del país, y al mismo tiempo abrir una expectativa de negociación para que el problema finalmente se resuelva, los extranjeros se vayan, pero el país no quede sumido en un verdadero desastre. El presidente Barack Obama atendió inmediatamente a estas propuestas que le estaban llegando, y entonces tomó la decisión de enviar a un representante personal con una serie de posibilidades. No era un ministro plenipotenciario, pero estaba muy cerca de serlo, y entonces se iniciaron las negociaciones. En cuanto las negociaciones comenzaron a funcionar, los talibanes asesinaron al intermediario. Estamos hablando de hace 2 semanas. Es decir, en el área geopolítica más inquietante en este momento en el mundo, que es esta vecindad entre Pakistán, Afganistán e Irán, que es una zona en donde los fundamentalismos están teniendo una presencia cada vez más importante. Los personajes que abandonan el fundamentalismo e intentan llegar a convertirse en factores de intercambio de acuerdos acaban eliminados. El gobierno de Pakistán, como todos sabemos, tuvo en los últimos 3 meses fuertes desencuentros con el gobierno de Barack Obama. El gobierno de Barack Obama presiona al gobierno de Pakistán para que el gobierno de Pakistán reconozca que estuvieron enterados de la presencia de Osama Bin Laden en ese territorio durante más tiempo del que ellos dicen haber reconocido. Y como resultado de todo esto, el principal colaborador de las áreas de inteligencia en el territorio de Pakistán, el doctor que fue la clave para la ubicación y eliminación de Osama Bin Laden, acaba de ser detenido por el gobierno de Pakistán y encarcelado. La acusación es traición a la patria y la sentencia son 40 años. El hombre desde luego no va a vivir ni siquiera 1 año, porque los fundamentalistas ya dijeron que el hombre no sale vivo de la cárcel. El gobierno norteamericano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Estado del presidente Barack Obama, ha hecho una enérgica reclamación porque considera que tanto la detención, el juicio y la sentencia no tuvieron que ver con la justicia, sino tienen que ver con estas diferencias muy fuertes entre los pakistaníes y los norteamericanos. Por otro lado, Barack Obama ha tenido también en los últimos 2 meses una serie de entrevistas con los dirigentes de Vietnam, con los que está llegando a acuerdos muy interesantes, que son, en primer lugar, la conclusión de un largo periodo de reconciliación
que comenzó con muchas dificultades, que se ha venido allanando en el tiempo y que le da ahora al presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, la posibilidad de que los norteamericanos que hayan dejado familia en Vietnam puedan irla a visitar, e incluso si la familia quiere salir de Vietnam e irse a los Estados Unidos, el gobierno vietnamita les abre las puertas. La apertura del gobierno de Vietnam al gobierno norteamericano de los lugares en donde están enterrados una gran cantidad de norteamericanos que están dados por desaparecidos en las listas en Estados Unidos, y eso vendría a finalmente resolver la angustia de tantísimos padres de familia que siempre han tenido la ilusión y la esperanza de que sus hijos, aún viviendo mal, vivan en el territorio de Vietnam. El permiso del gobierno vietnamita a que el gobierno norteamericano pueda estar en todas las instalaciones de Vietnam en donde puedan suponerse que hubiera algún norteamericano que estuviera detenido, para tener la certeza de que esta guerra se acabó. A mí me parece que el aspecto más interesante que ha negociado Barack Obama, y me parece que a veces estas cosas no se valoran, es el de darle lo que pudiéramos considerar la pincelada final que cierra de manera definitiva lo que durante tanto tiempo ha sido motivo de hostilidad y de confrontación. Con todas estas maniobras en el marco internacional, el presidente Barack Obama está mandando la señal a su partido, la señal al gobierno del gobierno norteamericano a la sociedad, en el sentido de que el presidente está resolviendo los puntos neurálgicos, que el presidente tiene capacidad de diálogo y de negociación, y esto sin duda ha reposicionado la figura de Barack Obama. Barack Obama, por otro lado, ha entrado en una muy intensa campaña para proponer un modelo que los próximos 10 años le dé resultados económicos a los Estados Unidos que rebasen lo que ha sido el porcentaje de crecimiento de la economía norteamericana, que ha sido muy bajo y muy deficiente. Los economistas norteamericanos, al principio escépticos, han llegado hoy a la conclusión de que el programa que se está estudiando, y que muy probablemente sea uno de los argumentos de campaña más importantes del presidente Obama, le va a dar a los Estados Unidos una oportunidad de brincar económicamente en números que pueden ser muy impactantes para la sociedad norteamericana, pero que también, y esto es muy interesante, pueden ser de gran interés para países como el nuestro, que vinculado a la economía norteamericana pudiera aprovechar muchos de los espacios que se van a abrir si lo sabemos entender y no nos da por desgarrarnos las vestiduras y tirarnos al piso como siempre, en lugar de aprovechar los acontecimientos. Pero tal vez el factor que más ha levantado la imagen de Obama en Estados Unidos es el acercamiento con China. El acercamiento con China, porque el acercamiento con China es un acercamiento que lleva dos polos que el presidente Obama está tratando de conciliar. Un polo que es totalmente amable y de gran crecimiento en la amistad y en el desarrollo del acercamiento entre los dos pueblos, y el otro, que es el otro extremo, el reclamo de los Estados Unidos al tema de los derechos humanos en China. En los últimos 2 meses, Estados Unidos ha avalado el funcionamiento de sus aparatos de inteligencia en China para rescatar a uno de los opositores más célebres del gobierno
de Pekín, que además es ciego. Entonces, todas las acusaciones que había en su contra y las descalificaciones, de repente se vieron suspendidas cuando se corrió la noticia de que el personaje había abandonado el país. El gobierno chino, muy a su estilo, inició un largo discurso con un tinte amenazador y con una actitud desafiante, con la esperanza de que quienes hubieran estado involucrados en esta maniobra se salieran de la misma e incluso regresaran al disidente al territorio de China. Para sorpresa del gobierno chino, el presidente Barack Obama reconoció que Estados Unidos había participado en la maniobra y reclamó a los chinos el trato, el maltrato, el aislamiento y el acoso y la persecución que sufrían los disidentes, con lo que Estados Unidos está jugando hasta el momento presente con estos dos argumentos que son sin duda parte de una estrategia, son parte de toda una parafernalia de recursos que los estados tienen, pero al final de cuentas, si lo analizamos, es el viejísimo modelo de la zanahoria y el palo. Es decir, ¿quieres zanahoria o quieres palo? Y la mayoría de la gente acaba finalmente por reconocer que prefiere la zanahoria. Después de varios palos, pues la gente prefiere que le alimenten a que le estén apaleando. El gobierno de Obama está entonces involucrándose en estas áreas, y en el área que está teniendo mayor confrontación con los republicanos, pero que probablemente le genere toda una serie de votos a su favor, es en el trato a los migrantes latinos. Porque mientras la corriente del Tea Party norteamericano se va desarrollando y se va permeando en las estructuras del Partido Republicano, con un fuerte rechazo a la presencia de los latinos, y no solo eso, sino casi la defensa de usar la violencia contra los inmigrantes, el derecho de matar al inmigrante si se les sorprende cruzando la frontera. Esto en un sector del liberalismo norteamericano que es bastante influyente, ha caído muy mal y ha potenciado la figura de un Barack Obama que está intentando tener un acercamiento con los integrantes de las comunidades latinas, con lo que hacia afuera y hacia adentro, en lo económico, en lo social, en los factores de desarrollo y crecimiento de la influencia geopolítica. Los argumentos que el día de hoy presenta Barack Obama parecieran mucho más sólidos que los de Romney o los de cualquiera de los posibles candidatos del Partido Republicano. Yo creo que Romney finalmente lo va a consolidar, y Romney está muy lejos de tener a la mano argumentos como los que tiene Obama en este momento. Por el contrario, el discurso en el área internacional de los republicanos suena nuevamente como una trompeta de caballería llamando a la posible carga frente al adversario. Entonces, esto en Estados Unidos a muchísimas personas no les ha llamado la atención, y el escenario pues pareciera irse acercando cada vez más a la reelección de Obama. Sobre la política en nuestro país, me parece que también estamos teniendo semana a semana toda una serie de fenómenos que están
poniendo de cabeza a todos los que hacemos el análisis, porque nos cambian y nos mueven las piezas de manera verdaderamente impresionante. Yo creo que uno de los elementos interesantes a revisar es cómo se está percibiendo una línea de acción de parte de la presidencia que está utilizando todas las denuncias que tiene a la mano para golpear de manera contundente a los partidos de oposición, con argumentos además que son incuestionables, los argumentos sobre todo de la corrupción de los representantes de los partidos. La detención de el exgobernador del estado de Tamaulipas y luego la detención del exgobernador del estado de Baja California Sur son sin duda una de las señales que han desencadenado toda una serie de opiniones, porque al Partido Revolucionario Institucional en particular, en los últimos 2 meses como que se le ha cargado la mano en este sentido y surge el asunto de Moreira, el asunto de Montiel, surge el asunto de Yarrington, surgen problemas en muchos municipios, comienza a presentarse la imagen de un partido que está involucrado en la corrupción no de ahora, sino desde hace muchos años, y esto sin duda le pega a la figura de su representante. A mí me llamó la atención particularmente el programa de tercer grado en el que todos suponíamos que el candidato del Partido Revolucionario Institucional iba a tener un mejor trato que el que había tenido Josefina Vázquez Mota, a la cual habían agredido, lo comentábamos en la vez anterior, incluso con una falta de respeto, de la cual al siguiente programa le pidieron una disculpa, y sí se dieron cuenta. Y entonces los analistas comentaban, bueno, si le dieron sus coscorrones a Josefina, pero ya le pidieron perdón, pero los coscorrones se quedan dados, esto quiere decir que cuando llegue Peña Nieto nadie le va a pegar, pues porque ya se retractaron del otro. Y entonces todo el mundo suponíamos una presentación más que tranquila, y estuvo muy lejos de ser así. Las intervenciones, y sobre todo de algunos de los participantes, me parece que resultaron bastante agresivos, y López Dóriga en particular, con un rollo de papeles en la mano, parecía en algún momento que quería realmente pegarle en la cabeza al candidato. Por otro lado, Peña Nieto presentó una doble imagen. Por un lado, mientras él creyó que podía manejar la entrevista, aparecía como una persona tranquila, confiada, incluso un poco jovial, pero cuando las preguntas comenzaron a pasar de tono y los reclamos de no le dé vueltas a las cosas, sino contésteme lo que le pregunto, como le dicen, el hombre se tensa, se tensiona, se vuelve inseguro en lo que dice y comienza a entrar en una serie de vueltas y vueltas a los temas que no le llevaban a presentar ninguna de las respuestas claras como le estaban exigiendo. Y esto sin duda es uno de los puntos que más se ha venido comentando por los analistas en los últimos días, porque hay quien dice algo se rompió allá adentro entre Televisa y el candidato, que de repente las figuras de Televisa le pegan al candidato. Y esta misma reflexión la tienen algunos otros
analistas, particularmente del Distrito Federal, que señalan que después del debate, la forma en la que varios de los medios de comunicación importantes trataron a la figura de Peña Nieto le pegó a Peña Nieto de manera importante. Los estrategas de su campaña nos dicen, esto no solo no le pegó, sino lo fortaleció. Y los analistas que habían venido en términos generales manejándolo la explicación de que las encuestas tenían muy bien posicionado a Peña Nieto, han comenzado a decir, es muy difícil de entender cómo en medio de los golpes y descalificaciones un candidato puede crecer, porque la actitud de los jóvenes día a día va creciendo en el rechazo a la figura de Peña Nieto. No solamente en las manifestaciones de los jóvenes encontramos este rechazo, sino en las reuniones y mítines del propio Peña Nieto. En las últimas 2 semanas no ha faltado en una sola ocasión la manta, el letrero, la pancarta, los gritos en la línea de descalificación y desaprobación a la figura de Peña Nieto. A Peña Nieto le pregunta en la entrevista de tercer grado qué piensa de este rechazo de los jóvenes. Y entonces Peña Nieto dice que pues está bien, que los jóvenes tienen derecho y que sin embargo pues esto no va a generar un resultado que a él le sea negativo. Sin embargo, han comenzado a circular, particularmente por internet, toda una serie de noticias, posiblemente algunos de ustedes las hayan visto, en donde se habla de una reunión supuesta entre Pedro Joaquín Caldwell y el candidato a la presidencia Peña Nieto, en donde Joaquín Caldwell le dice que ha perdido 12 puntos en la campaña y que qué le va a hacer para enfrentar el problema de una caída que se ve cada vez más impresionante de su candidatura. Evidentemente, estas cosas pueden ser fabricadas, inventadas, pero todos tendrán que reconocer que antes esto no pasaba. Es decir, de repente algo está ocurriendo que ha afectado al juicio de algunos analistas que se preguntan si no habrá al interior del PRI un friccionamiento del mismo tamaño o a lo mejor más grandecito que el que se trae el PAN con sus dificultades entre el presidente, Josefina, el presidente del partido. Entonces dicen, no estaremos presenciando, precisamente por la crisis de los partidos en el marco de la posmodernidad, un escenario que antes hubiera sido totalmente imposible de imaginar, a los partidos desbocados ya en la recta final, pero internamente chocando entre ellos con una enorme fuerza por desacuerdos que creyeron que podían posponer en el tiempo y que ahora están surgiendo, porque el PRD anda igualito. El PRD de repente ha roto su mágica relación con Javier Sicilia. Cuando Javier Sicilia apenas semana y media hace estaba recomendando a los jóvenes que se corrieran al lado de López Obrador, pero ahora el domingo López Obrador casi lo empujó para que no lo abrazara, después de que le había dicho que era un mesiánico y que estaba rodeado de fascistas. Esto le impactó terriblemente a López Obrador, que estaba verdaderamente molesto. Por otro lado, han comenzado a aparecer versiones sobre el desacuerdo creciente del grupo de los chuchos con López Obrador a partir de la elección de Mancera como candidato al Distrito Federal,
porque se suponía que esta posición estaba asegurada para una persona de Marcelo Ebrard, y en lugar de esto López Obrador brincó sobre el acuerdo e impuso a la figura de Mancera. Los problemas al interior de los partidos crecen, se están convirtiendo en uno de los fenómenos más comunes, y una de las notas prácticamente inevitables al interior de los medios de comunicación, y esto también llama la atención. Durante las primeras semanas de la carrera presidencial no publicaban, no señalaban, nunca presentaban imágenes, por ejemplo, de los conflictos que Peña Nieto tenía en sus reuniones. Hoy, al revés, hoy nos encontramos fotografías, señalamientos, denuncias, en donde la figura de Peña Nieto pues queda malparada o queda cuando menos cuestionada fuertemente. La sociedad política, los grupos políticos, están cada vez más interesados en la solución que finalmente tendrá la participación de los jóvenes. El día de ayer, prácticamente todos los medios nacionales traían una sección destinada, y el Reforma tenía 3 páginas completas destinadas al tema de los jóvenes, cosa que en el Reforma indica alguna intención particular, y se señalaba que la presencia de los jóvenes tenía una importancia que no había sido considerada seriamente hasta que se descubrió que conforman el 30% del padrón electoral. El 30% del padrón electoral, se mueva para donde se mueva, significaría automáticamente el desenlace favorable del personaje que se identificara con los jóvenes. Se había estado especulando que al haber aparecido el movimiento en la Ibero y que los de la Ibero que simpatizaban con López Obrador, que esto iba a acabar con López Obrador, pues los jóvenes no han corrido por allí. Desde luego hay un grupo de jóvenes que sí, incluso yo me he encontrado aquí en la universidad con jóvenes que me han dicho, no, pues es que yo estoy con López Obrador, no, pero estás en tu derecho. Sin embargo, no fue lo que pasó en la Ibero lo que los llevó, porque yo le pregunté, bueno, lo que pasó en la Ibero te lleva, no, yo ya estaba desde antes, perfecto. El acercamiento de los jóvenes a López Obrador parece haber tenido algunos problemas, y entonces López Obrador pide hacer un mitin juvenil en la UNAM, que sería, digamos, el pastel, la cereza del pastel, el gran mitin en uno de los centros en donde evidentemente él espera tener una mayor recepción. Y en ese momento, dentro de las sorpresas de la semana, se anuncia que la UNAM va a dar a conocer una encuesta que hizo interna para saber cómo están colocados los candidatos. Y entonces Alatorre dice, la UNAM ha mandado su comunicado, y en el comunicado en primer lugar está Peña Nieto, en segundo lugar Josefina, y en tercer lugar López Obrador. López Dóriga dice, la UNAM sorpresivamente no envió información. Al día siguiente, López Dóriga dice, la Escuela de Ciencias Políticas, y aquí tengo la carta, me manda una disculpa porque sus medios de comunicación no me dijeron cómo estaba la situación y por lo tanto les pido una disculpa, pero no dice qué cosa dice la UNAM al respecto, que era lo que había dicho Alatorre, porque los números, en primer lugar, muy cerca Josefina de Peña Nieto,
y López Obrador inmediatamente después, tampoco lejos. Es decir, una carrera muy pareja era la versión de la UNAM. Y entonces cuando López Obrador le pide a la UNAM le permita hacer un mitin, la respuesta es no. Y entonces uno se pregunta, aquí está pasando algo, son cosas extrañas. Parecería originalmente como que había una relación muy cercana, una relación muy cordial, que esta petición no tendría problemas para realizarse, y de repente, sin que haya una ruptura, simplemente hay una negativa, después de que la universidad dice, aquí adentro no eres la mayoría. Y entonces la pregunta es, ¿no se estará tratando por parte de la UNAM de impedir una situación que pudiera resultar incluso totalmente en un sentido contrario a lo que quiere López Obrador? Es decir, que el asunto saliera mal dentro de la UNAM, porque si a López Obrador le va mal dentro de la UNAM, es peor que le haya ido mal a Peña Nieto en la Ibero, Entonces, el escenario se está moviendo de una manera sorprendente. Yo estuve este lunes, tuve una reunión con 3 analistas de la Ciudad de México y yo estaba sorprendido de todas las cosas que ellos me decían, que ellos están viendo. Me decían, mira, en la Ciudad de México, ve a la Ciudad de México desde los diputados. De la misma manera que me comentaron que en Tehuacán, del PAN no hay una sola fotografía de Josefina, todas las fotografías que hay son de Mojarro y toda la propaganda que hay es de Mojarro. Josefina no existe en Tehuacán. Bueno, son fenómenos que nos están reflejando esto que a mi modo de ver resulta no solamente interesante, sino verdaderamente inquietante. Yo veo a los partidos como un coche viejísimo que estuviera metido en una carrera, en un terreno, en uno de esos terrenos montañosos, ¿no? Y viniera toda carrera y en cada bache que pasa y cada piedra con la que se tropieza, algo se le va rompiendo. Yo veo a los partidos en general así, los veo acelerados y al mismo tiempo internamente con desacuerdos muy fuertes entre los grupos, lo que en la teoría de las élites se llama las élites militantes, que son los grupos que se forman al interior de los partidos. Hay un choque que es muy serio y la teoría de las élites dice, la élite tiende a perder influencia y en algunos casos a desaparecer cuando sus élites militantes, una de dos, o son incapaces de ponerse de acuerdo o chocan entre sí de tal manera que comienzan a arrojar residuos, es decir, la gente comienza a irse de los partidos porque ya la élite no resulta atractiva. Bueno, yo veo un fenómeno muy parecido que está ocurriendo en el entorno de la política nacional y esto no me da gusto, esto me inquieta, me angustia, porque unos partidos políticos destartalados no me parece que sea el escenario más positivo para nuestro país, además en el lapso de un mes, es decir, a un tiempo muy corto, cuando no hay en el entorno la figura de alguna otra institución diferente de los partidos que uno pudiera decir, bueno, pues los partidos se nos están destartalando, pero comenzamos a ver que tal o cual institución crece, se fortalece, nos crea expectativas. Qué terrible va a ser el tener que confrontar el gran desafío del futuro con todos los amenazas y al mismo tiempo todas las oportunidades que se nos van a presentar con partidos destartalados que no acaban todavía de entender que su tránsito de la modernidad a la posmodernidad requiere ajustes profundos, dentro de los cuales el primero de ellos es su definición respecto de la sociedad civil. ¿Cómo se van a entender con la sociedad civil? Este es el gran problema de los partidos en el mundo entero hoy.
Si ustedes revisan el proceso electoral en Francia, el fracaso de Sarkozy tiene poco que ver con sus aciertos o desaciertos en la política nacional o internacional, tiene mucho que ver en sus desacuerdos y en sus desencuentros con la sociedad por problemas que de política tienen cosas secundarias, pero el papel de Carla Bruni y algunas declaraciones que hizo respecto de algunos temas que tienen que ver poco con la política, pero mucho con las opiniones de la sociedad, acabaron por distanciarlo. Y una persona como Hollande, que es el vencedor, no es el hombre de las grandes soluciones ni de los grandes proyectos, es más, es un poco romántico en algunas de sus propuestas económicas, como le han comenzado a decir ya los economistas en Francia. Pero ¿qué tiene Hollande? Hollande tiene lo que tiene la hija de Le Pen, que ocupa el tercer lugar. Tienen el don de relacionarse con la sociedad civil. Es decir, tienen una facilidad de acercamiento a los grupos de la sociedad civil y las élites se soportan sobre la sangre nueva que entra a las élites de la sociedad civil. Las élites militantes son, digamos, los conductos naturales a través de los cuales las élites se van nutriendo de las ideas, de los recursos y de las personas que de la sociedad, los liderazgos que de la sociedad civil brincan a la sociedad política. Pero cuando las élites militantes rompen con la sociedad civil, ¿qué va a pasar con la élite que está combatiendo en la política? Pues simplemente se va a quedar desvinculada y se va a desintegrar, es decir, va a perder sus características, sus cualidades de élite influyente en la sociedad civil. Y yo veo aquí un fenómeno que tal vez valdría la pena en las próximas ocasiones revisar con detenimiento. Yo veo que se están abriendo enormes espacios a las élites de la sociedad civil, que normalmente son élites subalternas, que tienen un papel muy de tercera, de segunda categoría, que son los que critican, cuestionan, proponen, y los otros pues los van tomando en cuenta. Ahora de repente pareciera como que estas élites comienzan otra vez a crecer en lo que, entre otras cosas, pudiera ser el principio de la formulación de un nuevo modelo político o de una reforma a fondo de los partidos que los haga vigentes en un escenario en donde se están viendo cada vez más añejos. Estas realidades de la política yo creo que tienen que ser revisadas, porque a veces nos atrapan los chismes, nos atrapan las anécdotas de la política y no nos damos cuenta que detrás de todo esto, que son los fenómenos que nos atraen de la política, está toda una realidad que se está generando y que con mucha seguridad va a estar mucho más vigente en el futuro en las nuevas formas que se están comenzando a desarrollar. Entonces, la política en nuestro país sigue empujándose y atropellándose, pero a mí me llama mucho la atención que la UNAM haya dicho que los números en las elecciones corresponden sí a las encuestas, pero no en los números que las encuestas dicen. Lo que la UNAM nos dice es que esta va a ser una elección muy reñida y que el que gane va a ganar por muy poco margen de diferencia. Entonces, imagínense que pareciera comenzar a desarrollarse una visión de las cosas que hace algunos meses resultaba casi imposible de pensar o de suponer. Pues si les parece, lo dejamos allí y continuaremos la semana próxima.